Estamos aquí de nuevo con ustedes para hoy. Vamos a retomar, como todos los miércoles, la clase de lo que estábamos viendo de el desorden de las pasiones. Y hoy vamos a mirar la culpa. Vamos a mirar la culpa. Título, la culpa, ¿vale? Entonces, vamos a mirar lo que la palabra de nuestro Rey nos habla claramente acerca de la culpa. Vamos a orar. Padre Santo, te damos toda la gloria. Invitamos en este momento la soberanía de tu Santo Espíritu para que tu palabra nos ministre en lo más profundo de nuestro ser y produzca los frutos de obediencia en cada uno de tus hijos. Padre Celestial, te damos toda la gloria, todo el honor y el poder, porque tu palabra es bendita, es perfecta y produce en nosotros salvación. Amén. Algo que nosotros tenemos que mirar de lo que hoy vamos a trabajar es que la culpa es una consecuencia del orgullo, apóntenlo, y la soberbia. Alguien va a decir, ¿cómo? La culpa es soberbia, la culpa es orgullo, y lo vamos a mirar. Otra cosa que se dice de la culpa es que la culpa es envanecimiento de la persona, pero que también la culpa muestra algo de autosuficiencia en la persona. Yo sé que ustedes esperarían, ¿no?, una definición más acorde al concepto que tenemos de culpa, pero entonces vamos a abrir la escritura en Hebreos 10:22. Hebreos 10:22, porque Hebreos 10:22 nos va a mostrar, o sea, nos va a sacar, más bien, nos va a sacar de dónde estábamos nosotros enfocados con relación a lo que es la culpa. Porque precisamente la culpa es algo que nosotros no hemos visto muchas veces lo que ella implica, por qué se crea la culpa, ¿no? No hemos visto lo que ella, digamos, crea o de que es un producto, que es un resultado de algo que nosotros no hemos hecho. Es una consecuencia en sí la culpa. Ahora, hay la definición más o menos de la culpa es que es considerada como una emoción negativa que al ser humano no le gusta experimentarla. También necesita la culpa ser corregida. ¿Por qué? Porque lo que trae la culpa es un, digamos, un ramillete de consecuencias peores, si se permite, en la persona. En la culpa también tenemos que apuntar esto, que es un sentimiento, ¿no? Que es un sentimiento y que surge como consecuencia de una acción que ha causado un daño, ¿no? Si la culpa viene por una acción que ha causado un daño, ahí es donde ahora va a entrar lo que es la palabra para enseñarnos y definirnos que es la culpa. Si surge a través de un daño causado y provoca un sentimiento, ¿qué sentimiento? Pues de culpa, ¿verdad? Pero ahora, la culpa, apúntenlo, nace de la irresponsabilidad de no obedecer y creer la palabra de Dios. ¿De dónde nace la culpa? De no obedecer y no creer la palabra de nuestro Creador. Ahora vamos a mirar, ahora sí, la escritura, donde ella nos muestra precisamente en Hebreos 10:22. Dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué significa sincero? Un corazón honesto, un corazón sin esconder nada, ¿no? Dice, acerquémonos con corazón sincero
en plena certidumbre ¿de qué? De fe. Escúchelo, apúntalo. La culpa es lo contrario a la fe. Cuando la culpa tú la detectas, es porque te está mostrando un vacío de fe. Cuando la culpa se muestra o es un fruto, un producto del vacío de la fe. ¿Y qué es falta de fe? ¿Qué es falta de fe? Porque eso también lo tendríamos que definir para entender lo que la culpa, por qué la culpa se produce. Si en la palabra de Dios, si nos habla en Hebreos 11, que la fe es una certeza y una convicción, ¿qué es la culpa? No tengo certeza y no tengo convicción en la palabra de Dios. ¿Lo estamos entendiendo? O sea que cuando yo tengo el sentimiento de culpa, es porque si yo tengo culpa de pecados que he cometido, de hechos que yo he procurado hacer, entonces, ¿qué es la culpa? La culpa es un camuflaje de la irresponsabilidad, pero la culpa me muestra que estoy pisoteando Hebreos 11.1, porque Hebreos 10.22 me muestra que por eso yo me tengo que acercar a mi Creador con plena certidumbre de fe, o sea, creyendo en su palabra. Si yo hice un acto por el cual vino la culpa, que es generalmente así, que yo hago un acto que genera una culpa, un acto irresponsable que genera una culpa, entonces yo me tengo que acercar a mi Rey, a mi Creador, en certidumbre, que Él perdona, que Él limpia y que Él soluciona. Que Él perdona, que Él limpia y que Él soluciona. Eso es fe. Por eso fe es una certeza y una convicción en la palabra y en el creador de la palabra y en el que es la palabra. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces por eso dice, ¿cómo sigue? Seguimos con Hebreos 10:22. ¿Qué sigue diciendo? Purificados los corazones de mala conciencia. Ahí hay dos cosas escondidas. Entonces, ¿qué es la culpa? La culpa precisamente nos habla aquí en este versículo que es impureza. ¿Qué es la culpa? Impureza, que no estoy puro, por eso está la culpa. La culpa está que acusando, ¿lo entienden? Y cuando yo me siento acusado, la culpa que es una carga, y esa carga ¿quién la generó? Mi pecado, mi responsabilidad, un acto propio, ¿entendido? Ahora, si la culpa, digámoslo, como en el caso de los padres, a veces es como culpa ajena, escúchelo bien, ¿cómo es en el caso de los padres que culpa ajena? Que cargamos culpas ajenas, que decimos, por ejemplo, por nuestro hijo nos acusamos de lo que ellos no hacen o de la relación que deberían tener con el Señor o la pureza, la santidad que deberían ser más responsables, más entregados. Esa es una culpa ajena, pero esa culpa también es una irresponsabilidad porque la culpa me está mostrando que yo no actué en cierto tiempo, pero que también esa culpa permanece porque yo no la he quitado al poner la palabra de Dios, la escritura, y entonces la escritura me liberaría de esa culpa. O sea que cuando hay culpa es porque no hay palabra de Dios. ¿Lo están entendiendo? Ese sentimiento, por eso ese sentimiento de culpa, es bueno uno detectarlo, lo profundo y lo dañino que es, ¿no? Porque dijimos que la culpa es parte de narcisismo y que la culpa también es autosuficiencia. ¿Por qué? Porque yo digo, no, pobre yo, considérenme a mí, ¿no? Es que me siento muy culpable. Ojo, ojo, ojo. ¿Cuál es el título de lo que estamos viendo? La culpa, pero el seminario que estamos viendo es pasiones desordenadas. Ojo, o sea, la culpa es una pasión desordenada que yo no me puedo permitir y que yo la tengo que solucionar con la palabra de mi Creador, porque la persona que va de pobrecito por la culpa que está diciendo
a pesar de una irresponsabilidad, de un acto irresponsable que hice, quiero que los demás oren por mí, me soben el hombro y digan, oh, qué buen hombre, o pobre persona, cómo sufre. No, eso es súper contrario. Eso es súper contrario. Por eso la carga de la culpa la tiene que quitar la persona arrepintiéndose. La carga de la culpa se va creyendo en la palabra de nuestro Creador. ¿Sí lo llevaron ya al apuntes? La palabra de Dios es la que hace eso. Lo que borra la culpa es la palabra, el arrepentimiento, el pedir perdón. Si yo no pido perdón, obvio, ¿por qué estás sufriendo? Porque no has pedido perdón. ¿Por qué llevas esa carga? Porque esa carga tenía que estar a los pies de tu Creador, no en tus hombros, no en tu mente, no en tu conciencia. ¿Lo estamos entendiendo? Por eso se dice, o sea, claramente y perfectamente se define que eso es autosuficiencia y que también es consecuencia de orgullo y soberbia, porque si está ahí la culpa, es que yo he sido soberbio. Si está ahí es porque he sido orgulloso. No he querido ir a la presencia de Dios. No me he querido arrepentir. Entonces seguimos en Hebreos 10:22, donde dice, donde dice la palabra, donde dice la palabra, purificados los corazones de mala conciencia. Acuérdense que la culpa es también una mala conciencia, ¿no? La culpa es una mala conciencia, o sea, es maldad. Fue generada por la maldad. Por eso yo no me la puedo permitir. Es que llevo 5 años culpándome. ¿Perdón? Lleva 5 años en pecado. Si una persona, si un hijo del Creador lleva la culpa años, ha estado en pecado esos años, ese tiempo que ha permanecido. Es que no me lo puedo perdonar. Es orgullo, es altivez, es prepotencia. ¿Por qué? Es, aunque parezca muy bondadoso, aunque parezca muy noble que las personas dicen, es que no me puedo perdonar, es porque se creen superiores a Dios y no lo han entendido. Porque si Dios perdona, ¿quién soy yo para no perdonarme? ¿Lo entendemos? Si Dios me concede perdón, misericordia, bondad, limpia mis pecados, ¿yo por qué voy a ir en contra de la palabra? ¿Estamos entendiendo? Ahora vamos a ir al Salmo 32. Y en el Salmo 32, del 1 al 4, Salmo 32, del 1 al 4, lo que la palabra dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué está diciendo? Bienaventurada la persona que ya no tiene la carga de la culpa. ¿Por qué? Porque esa persona entregó su transgresión, se recibió, ojo esto, aceptó el perdón del Creador y eso hizo que cubriera ¿qué? Su pecado, su falta. ¿Lo entienden? Mire lo hermoso de eso. Entonces dice, y cubierto su pecado, bienaventurado, versículo 2, el hombre a quien Yahweh el Creador no culpa de qué? De iniquidad. Ojo con esto. Bienaventurado el hombre al que el Creador no culpa de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Si yo tengo culpa, yo voy a pecar de nuevo. Si yo cargo culpa, voy a andar repitiendo el pecado. ¿Por qué? Porque la culpa demuestra que no estoy arrepentido. Por eso dice aquí el Salmo 32, bienaventurado a quien nuestro Rey no inculpa de iniquidad. ¿Qué quiere decir? Que la persona fue a pedir perdón y ¿quién quita el perdón? Nuestro Creador. Entonces, si hay culpa es porque hay pecado. Miren ahí lo que nos descubre la palabra de nuestro Creador. Que por eso nosotros, la culpa, el enemigo nos ha dado otro enfoque aparte.
Que nosotros cuando vemos una persona cargado de culpa, vamos con pañitos de agua tibia, vamos, nosotros mismos nos autocompadecemos, y luego nos vemos en pecado, luego nos vemos peor y decimos, pero ¿por qué? Si yo me siento culpable, ¿por qué peco más? Ojo con esto, porque precisamente yo no he, lo que dice Isaías, no me he puesto a paz y salvo con mi Creador, por eso cargo culpa. O sea que una persona que se siente culpable es una persona pecadora, que está cargando, como dice el Salmo, no lo digo yo, el Salmo 32, 2 dice que es una persona que carga aún su iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Amor por el pecado, la esencia del pecado. ¿Entendido? Ahora, por eso dice, bienaventurado el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea que también esto que nos enseña, que la culpa es un engaño. ¿Y no se han dado cuenta que lo que la culpa hace es engañarnos? Hacernos sentir pobrecitos, haciéndonos sentir, oh, qué bueno soy yo por esto que sufro, y nos hace sentir sufridos. Y el corazón carnal, pasional, no regenerado, apúntalo, ama el sufrir, ama la autocompasión. Y él mismo se autocompadece y él mismo ama eso de decir, oh, llorar y llorar y que los demás digan, ¿qué te pasa? No, no quiero hablar, estoy mal. Y ama que lo vean así a la persona. ¿Y quién genera todo eso? La culpa. Entonces, por eso miren lo profundo de la culpa y estamos en un seminario de pasiones desordenadas. Un hijo de Dios no se puede permitir la culpa. ¿Por qué? Porque la culpa daña, degenera, destruye la realidad de la persona y la realidad que la persona tenía que tener en Dios. La culpa destruye la realidad de la persona y destruye la realidad de la relación con Dios, con la persona. ¿Entendido? O sea que la culpa es súper mega dañina y nosotros los hijos del gran yo soy no podemos permitírnosla porque es un pecado, porque nos muestra un vacío de palabra y nos muestra un vacío, ojo, de haber tenido una restauración con el Creador. Ahora, luego dice, mire lo que sigue diciendo. Y sigue el Salmo 32. Dice, bienaventurado el hombre a quien Yahweh no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Que dijimos que la mentira, la culpa es un engaño. Que nos quiere engañar. Ojo con eso. Y mire lo que viene. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Ve lo que hace la culpa? ¿Qué hace la culpa? Ataca tu sistema inmunológico inmunitario. ¿Por qué? Porque la culpa hace que todas las defensas se bajen y hace que el cuerpo no pueda producir sus defensas habituales como tendría una persona sana y saludable. ¿Qué hace la culpa? ¿Qué hace que la persona se enferme? ¿Qué hace la culpa? ¿Qué hace que la persona se autocompadezca? Como dicen los salmos, que es como un perro que se vive lamiendo las heridas, pero nunca las deja curar, nunca las deja sanar, porque no se las ha presentado a su creador. Estamos viendo lo que la palabra nos dice. Por eso dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y dice, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué es eso? Culpa, culpa. Pero ahora, este salmo, ¿qué nos está mostrando? Que entre más dure una persona en arrepentirse, el tiempo que dura del hecho que él creó de pecado y por el cual carga la culpa, entre él más tarde en arrepentirse, puede llegar, ojo, apúntelo, hasta deteriorar su salud física, su salud psicológica. A salud psicológica.
puede dañar la culpa. Imagínense, por eso nosotros, ¿por qué estamos con este seminario de pasiones desordenadas? Porque nosotros tenemos que descubrir las tretas del enemigo y cómo él, como sabe que no nos conocemos a sí mismo, con lo que somos, busca que nos autodestruyamos. Imagínate, yo voy, un ejemplo, esa persona, sí, digamos, me pongo de ejemplo yo, la persona va a la iglesia, pero no se arrepiente, escucha los sermones, las alabanzas, llora, se queja, gime y llora, pero sigue la culpa. ¿Y qué está haciendo la culpa? Destruyendo, ojo, la culpa, escúchelo por favor y guárdelo en su corazón. La culpa le puede destruir y distorsionar toda su relación con su creador. Porque llega un momento, ojo, que la culpa se vuelve el Dios de la persona. ¿Por qué? Porque la persona, como va y llora, cree que eso es ser espiritual. Como la persona va y llora y gime, pero no ha arreglado su relación con el Creador, la persona piensa que esa es su forma y entonces cree que ese sufrimiento Dios se lo está teniendo como una grande ofrenda que Él está ofreciendo a él y no sabe que no es así, sino que no entiende la persona que eso se ha vuelto en una iniquidad, que se ha vuelto en su tropiezo y se ha vuelto en su Dios. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? Por eso, nosotros como hijos de Dios, la culpa tiene un momento, solo un pequeño momento que es buena. Porque la culpa en un momento, ahora miremos el aspecto positivo de la culpa. Porque tenemos que explorar todos los aspectos. Y miremos el aspecto positivo de la culpa. ¿Qué hace la culpa? Que cuando una persona peca en su interior, ella es una alarma, apúntelo. La culpa es una alarma que le avisa que hay un desorden delante del Creador. Que hay un desorden delante del Creador. Ahora, la culpa es también se dice, es un mecanismo de autodestrucción. Es un mecanismo de autodestrucción. ¿Por qué? Escúchenlo bien. Como tú no sabes que eres la imagen y semejanza del Creador, al tú hacer un acto indebido, abre la puerta a la culpa y entonces la culpa juzga y dice, en este caso lo debido es muerte, juicio y destrucción. Pero si yo no me pongo a paz y salvo, ¿a dónde me querrá llevar esa culpa? A juicio, a muerte y a destrucción. Porque es lo debido. Pero por eso nuestro rey nos dio el arrepentimiento, el pedir perdón, nos dio al Mesías, nos dio su sangre. ¿Para qué? Para que nosotros seamos limpios, purificados de nuestra conciencia, nuestro corazón de obras impuras, ¿no? Pues entonces, por eso es que la culpa cumple su cometido. Ella tiene que cumplir su cometido. Pero el cometido de ella, lo primero es ser una alarma que me avisa que yo estoy en desorden con el Creador. Una alarma que me avisa estoy en desorden con el Creador. Ahora, la culpa obviamente lo que va a producir es también una autodegeneración en la persona. ¿Por qué? Porque lo que ella pretende es que la persona pronto se alinee con su creador. Pero si la persona no se alinea con el creador, entonces ella va a autodegenerar a la persona con sentimientos destructivos, pensamientos destructivos. ¿Por qué? Porque mientras esté el pecado en la persona, apúntalo, mientras esté el pecado en la persona, la culpa tiene poder. Mientras esté el pecado en la persona, la culpa tiene poder. Pero cuando se quita el pecado, la culpa desaparece. Cuando se quita el pecado, la culpa desaparece. ¿No es hermoso eso? Ahora, la culpa siempre ataca lo más íntimo de la persona.
siempre ataca lo más íntimo de la persona. ¿Por qué? Mostrándole a la persona que lo más íntimo fue manchado. La culpa ataca lo más íntimo de la persona porque le muestra a la persona que fue atacado cuando pecó lo más íntimo de ella. La culpa, entonces, miren lo bueno que si nosotros sabemos ver las cosas con los lentes de Dios, con la percepción del Espíritu Santo, pues somos edificados y conocemos la culpa y decimos, wow, me está llevando al arrepentimiento. No es para que yo la ande, digamos, manteniendo en mi corazón, en mi vida, esta culpa, este sentimiento, y yo lo ame y lo haga un Dios, porque el Dios culpa destruye, porque es autodestructivo, ¿no? Y por eso cuando ella es quitada, cuando se quita el objeto de pecado, que es arrepentimiento, pido perdón, el pecado desaparece, la culpa igualmente desaparece, ¿no? Algo que también tenemos que ver es que la culpa siempre va a golpear un área muy fuerte y va a ser la conciencia de la persona. Ella ataca la conciencia. ¿Por qué? Porque como se supone que en la conciencia ella siempre me va a recordar el hecho que se creó, el hecho pecaminoso, el hecho sucio, el acto que no, que la generó, que le abrió la puerta, que le dio la vida a la culpa. Ella siempre me lo va a mostrar, ¿no? Porque como diciendo, yo salgo de ahí, yo vengo de ahí, yo nací de ahí, y por eso hasta que yo no cierre esa puerta, hasta que yo no quite esa culpabilidad, pues la culpa no va a salir de mi lado, ¿no? Por eso la culpa es la consecuencia de la revelación de la voluntad de Dios a través del conocimiento de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me revelo a la palabra de mi creador y la desobedezco, precisamente eso es la consecuencia, que va a salir culpa. Si yo me revelo en contra de la palabra, de la escritura, de sus leyes, de sus mandamientos, de sus preceptos que pretenden es bendecirme y guardarme, ¿qué es lo que va a suceder en mí? Pues que la culpa va a acusarme, porque la culpa se genera. Acuérdense que la culpa a toda persona que ataca la culpa es porque está mal delante de la palabra del Creador. Por eso, una de las labores del Espíritu Santo, que es librarnos de culpa. Pero entonces por eso es que nosotros tenemos que tener un corazón abierto que al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda librar que la culpa, si dijimos, es un sentimiento. ¿Y qué hace el Espíritu? La Escritura dice que el Espíritu nos da el sentir como el hacer para que se haga su buena voluntad. Entonces, como la culpa es un mal negativo, sucio, sentimiento nacido de un pecado, entonces el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Que aleja todo sentir porque me lleva al arrepentimiento. Por eso en Juan 16:8 dice, y cuando Él venga el Espíritu, que dice, Él os convencerá de qué, al mundo, de qué lo convencerá, de pecado, justicia y juicio. Entonces esos son los aspectos que el Espíritu Santo, pecado, justicia y juicio, porque precisamente el Espíritu Santo nos muestra que hay pecado, que va a haber una justicia, o sea, que es justo, que yo he roto la justicia de Dios y que es por causa de un pecado que cometí. Entonces tenemos que mirar todas esas partes cuando nosotros recibimos el perdón del Espíritu Santo. La culpa se deshace en nosotros y nuestra conciencia, nuestros sentimientos quedan libres. Ojo, y también el cuerpo queda libre cuando yo acepto y recibo el perdón de mi Creador. Por eso, Romanos 8:1, que dice, ahora pues ninguna condenación, o sea, ninguna culpa,
hay para los que están en Yahshua HaMashiach. ¿Por qué? Los que no andan conforme a la carne, sino ahora andan conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu es andar en obediencia a la palabra. Y si yo ando en obediencia, ojo, si yo ando en obediencia, no hay juicio contra mí, no hay culpas que puedan atacarme. Nunca se olvide Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mesías, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Hoy, mirar si hay áreas donde hay acusación o culpa. Y si las hay, es pedir inmediatamente perdón a nuestro Creador. Perdón. ¿Por qué? Por lo que el objeto de la culpa tenía un poder para estar en mi vida, y ese poder, ¿cuál era? El pecado. Y yo tengo que arrepentirme completamente. Arrepentimiento es limpieza, es pureza y deshace. Por eso el arrepentimiento regenera la mente, el corazón y aún nuestra genética la restablece. Porque cuando una persona que ya no está condenada por el pecado, el enemigo no puede quedarse, las enfermedades, las disfunciones no pueden quedarse en él. ¿Por qué? Porque está alineado con la palabra. Ojo, y la palabra siempre al que vive alineado a ella lo defiende, lo bendice, como el dicho que dice, bendiciones, beneficio, me beneficia. Espero que quede entendido. La culpa nunca puede estar en un hijo de Dios. Y si lleva tiempo, esa persona ha estado condenado bajo juicio y por su propio pecado. Así que es tiempo de quitar todas las culpas, porque las culpas quedaron ¿dónde? En la cruz del Calvario, no en ti ni en el Mesías, destruidas en la cruz. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos puedes enseñar y gracias por lo que podemos recibir en tu palabra. Te damos toda la gloria, bendito Adón. Te damos toda la alabanza por tu precioso Mesías, nuestro libertador. Te alabamos y te bendecimos por esta palabra, porque nos bendices, porque tu palabra es luz, neorá pura y viva del Mesías en nosotros. Te damos toda la gloria, porque tu palabra nos edifica, porque tu palabra libera, rescata y nos abre la mente, los ojos y nos lleva a libertad para ser libres. Te alabamos y te bendecimos por tu palabra que libera nuestras vidas, bendito Creador. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y que el Espíritu Santo completamente pueda liberarte cuando tu vida se rinda completamente a Él de toda culpa. Bendiciones. Comparte.